buenas noches. Hoy es jueves, casi viernes. Quiero repasar un tema en particular que se trata sobre el victimismo, que aunque parezca un tema muy común, así como el término usado del narcisista, también existe el victimismo. Están de moda. Pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Por qué son víctimas? Existen dos ángulos desde el que los podemos ver. Las víctimas, que vienen por aprendizaje de repetición, en caso que sea mujer, viene aprendiendo, del lado de los hombres, el lado de las mujeres, viene aprendiendo desde la bisabuela posiblemente y sigue con la abuela y por repetición los patrones continúan. ¿Por qué? Porque siempre el entorno tiene que estar lleno de hijos, el entorno tiene que estar lleno de parientes, y si de pronto se van los hijos porque ya crecieron, empiezan las enfermedades. ¿Por qué? Porque necesito que vuelvan. Ese es un caso, ¿no? Entonces, por ahí puede ser una madre que está llamando la atención, y para llamar la atención, porque ya se le hizo hábito, o una abuela, ¿no? O una abuela, ya se le hizo hábito durante toda su vida, porque le quedó el patrón de su madre, porque lo continúa, porque alguien lo tiene que solucionar, si no esto continúa en las mujeres, hasta que viene alguien que se revela un poco y ahí se corta de raíz, digamos, la cadena, no continúa, pero puede heredarlo sus hijos o sus hijas, más bien sus hijas. Ahora, ¿qué pasa con esto de las víctimas? ¿No? La víctima, hay casos, como les he dicho, que necesitan enfermarse para poder tener su entorno, porque es su manera de manipular. Ser la víctima es su manera de decir, necesito que estén todos juntos porque yo no puedo sola conmigo. Entonces prefiero ser la víctima. Entonces, cuando uno ya tiene la tendencia al victimismo por herencia de mujeres, normalmente va a elegir un hombre victimario porque, como yo soy la víctima, tengo que seguir siendo la víctima. Por lo tanto, tengo que elegir un hombre que me castigue, que me maltrate físicamente, verbal, económica, de la manera que digas. A veces la manipulación, si es que viene una cadena narcisista, sí, es de parte del hombre. Pero si la manipulación viene por parte de estas enfermedades que son una alarma por parte de la mujer, créanme que la manipulación hace reaccionar al hombre a veces violentamente. Y no es que se lo justifique al hombre, no. No. Pero en realidad quien elige al hombre por algo no soluciona, no es que busca papá, eso no es cierto. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no. Hay algo que mamá no solucionó con papá. Vivieron a las patadas, violencia física, verbal, económica amenaza de no darte dinero, o se va de la casa, la violencia psicológica también existe. Porque sos una tonta, porque sos esto, porque sos aquello, constantemente la mente graba. Y se la cree, ¿no? Se la cree. Al final la mujer termina con una autoestima todo quebrada, porque ella necesita ser la víctima. ¿Qué pasa con las víctimas? Son un caso especial porque nunca van a reconocer que necesitan la manipulación para atraer a la persona. Entonces, aquí hice un dibujito. Por ejemplo, este es el caso de una abuela que ya de joven se enfermaba de todo para tener todo cerca. Y en donde se refleja, más que nada, siempre hay un hijo reflejo, recuerden eso. Pero más que nada se refleja en la persona más cercana, que es la pareja. Se van a llevar las patadas. Necesito elegir un victimario para seguir siendo la víctima. Entonces esta persona se convierte en el victimario, el malo de la película. Y la mujer va a hacer todo lo posible para que ese hombre reaccione, la maltrate, la castigue,
porque es lo que necesita. Porque necesitas a todos de su lado, como si fuese un juicio, ¿vieron? Todos testigos de que ella es la víctima. Entonces nunca va a estar sola. En realidad, tiene miedo de encontrarse a sí mismo. Como no se ama lo suficiente, al mismo tiempo está dejando una deuda moral. No me amo, dejo una deuda moral. ¿Por qué? Porque mis actitudes comienzan a ser de me empiezo a robar a mí, empiezo a darle a los demás porque quiero que estén conmigo. Es una obligación que no tiene feedback. Entonces, la deuda moral no es con el otro, es conmigo. ¿Mm? Bien, este tema es muy común, muy común. Existe el otro caso de la víctima. Esta es la víctima que manipula con las enfermedades normalmente y elige un victimario que se haga el malo de la película, que es muy común. Pero existen otro tipo de víctimas que no son como este caso, pero vienen por una cadena de culpa de mujeres. Cuando vienen por una cadena de culpa de mujeres, en esos casos va a haber culpa, por lo tanto va a haber pérdida de hijos. Donde más lo vas a notar es que se empiezan a perder hijos. Por una culpa no sanada, posiblemente mi bisabuela, y todo comienza por repetición. Se pierden niños, culpa interna, porque la mujer siente culpa interna cuando pierde un hijo. Por herencia, culpa interna. Por herencia, culpa interna. Y el último, quedo yo como la víctima. Por herencia, culpa interna. Necesito castigo. Elijo un patrón de hombre que me maltrate. Porque no soy lo suficientemente buena. Es ahí donde me he generado una baja autoestima demasiado grande. No es para manipular nada aquí, no. Yo me he creído todo el cuentito de ser la víctima. Por lo tanto, necesito ser maltratada. Ya sea física, verbal, económica, psicológica, como ustedes quieran llamarlo. Hay muchas maneras hoy en día. Casi a todo hoy en día le llaman violencia. Vivimos en un mundo cada vez más violento. Entonces, pero cuando sos víctima tenés que pensar por qué lo sos. A veces no nos estamos dando cuenta que estamos usando el rol de víctima. Nos victimizamos y somos los pobrecitos. Cuando nosotros consideramos que somos los pobrecitos, las víctimas, entonces no aceptamos que aquí pasa algo. Por lo tanto, va a haber un error. Por lo tanto, voy a traer un patrón y mi vida va a ser un calvario, pero no solo la mía, ¿no? Por un lado puedo llegar al suicidio, marcando a mis descendientes, y por otro lado mi falta de amor, que es una deuda moral, obstruyo los planes de mis linajes descendientes. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Hay que pensar muy bien si vale la pena ser víctima. Porque la deuda moral es conmigo, sí, pero los que vienen también lo reciben. Espero les haya gustado el video. Un beso muy grande y que tengan una excelente noche y descanso. Suscríbanse, pongan like, por favor. Los que puedan hacer una donación, así sea de 500 pesos, háganla, que le viene muy bien al canal, así compramos más cosas. Gracias infinitas. Les mando un beso.